En el año 1986, una familia se mudaría al 208 de Meriden Avenue, en Connecticut. Era la casa perfecta, estilo colonial, con varios pisos, y se encontraba en un barrio que es reconocido por el Registro Nacional como un barrio histórico del condado de Hartford. Pero lo que parecía ser todo felicidad cambiaría al descubrir que antes esa casa funcionó como una funeraria, y eso sería solo el principio de la pesadilla. Les doy la bienvenida, yo soy Paul. Hoy seguimos con el segundo episodio de este especial sobre los Warden. Acompáñenme en un nuevo caso. Desde hace varias décadas, a partir de 1936, la casa fue el hogar de la funeraria Hallahan. Al parecer, la funeraria se trasladó a otro pueblo, en Plantsville, también en Connecticut, en algún momento a mediados de la década de 1980. Los hechos tuvieron lugar en el 208 de Meriden Avenue, en el año 1986, cuando la familia Snedeker, formada por el matrimonio Carmen y Allen con sus 3 hijos y una sobrina, alquiló una casa en ese pueblo con el fin de vivir más cerca del hospital John Dempsey, ya que Philip, el hijo mayor, estaba recibiendo tratamiento por un cáncer del sistema inmunológico llamado linfoma de Hodgkin. Carmen, hija de un sargento del ejército y divorciada con 2 hijos de su primer matrimonio, Philip y Bradley, conoce a Allen Snedeker, también divorciado, en el año 1979, mientras ella trabajaba de camarera en un restaurante. Al poco tiempo de conocerse, deciden casarse y tienen una niña llamada Jennifer. Su vida transcurre totalmente normal, tranquila, en Nueva York. Allen trabajaba en una cantera de piedra y Carmen cuidaba niños, pues la economía no era muy holgada en ese momento. Será en 1986 cuando el hijo mayor del matrimonio, Philip, empieza a tener unas molestas toses que no alarman excesivamente a Carmen, hasta que el niño, de 14 años de edad, le dice que tiene un bulto en el lado izquierdo de la mandíbula. Carmen lleva al niño a la consulta del médico, y tras hacerle unas pruebas iniciales y una biopsia, le diagnostican cáncer linfático. El niño es ingresado durante 3 semanas en el hospital Dempsey y comienzan a darle sesiones de quimioterapia y cobalto. Los 100 y pico de kilómetros de vuelta desde Connecticut a Nueva York se hacían insoportablemente dolorosos para Philip, teniendo que parar continuamente debido a las náuseas. Para ahorrarle tan doloroso viaje a su hijo, Carmen decide buscar una casa en Connecticut, a pesar de contar con un escaso presupuesto para ello. Un día, mientras su hijo recibía quimioterapia en el hospital, ella encuentra una preciosa casa blanca de estilo colonial, con grandes ventanales con el cartel de "Se alquila". Pensaba que sería demasiado cara para su escaso presupuesto, pero a pesar de ello, decide entrar y preguntar por el precio de alquiler. Dentro de la casa se encontraban en ese momento unos obreros que estaban terminando de remodelarla. Serán estos albañiles los que le proporcionen el teléfono del propietario, el Dr. Darrell Kern. Esa misma noche, Carmen llama a Darrell Kern desde el motel en el que se alojaba junto a su hijo Philip. El precio es lo suficientemente asequible para poder pagarlo, así que decide cerrar el trato con el Sr. Kern y mudarse a la casa lo antes posible. La noche antes de mudarse a la casa, Carmen tiene un extraño sueño en relación a esta. Sueña con ataúdes alineados y cuerpos desnudos de pieles mortecinas. Asimismo sueña con herramientas antiguas, en concreto ganchos y cadenas, así como con un hombre que tiene una bata blanca manchada de sangre, que se movía entre los ataúdes y cortaba los cuerpos con extrañas herramientas. Por fin, el 30 de junio de 1986, la familia se muda a la vivienda para empezar una nueva etapa en sus vidas. En el sótano hallan una serie de habitaciones a las que se accede a través de unas puertas batientes. En alguna de ellas, las paredes están manchadas de algo oscuro, que al principio piensan que es humedad. En las estanterías que cubren ciertas zonas de la pared,
Hay herramientas parecidas a sierras, cuchillos y una serie de gomas y tubos. En el centro de la habitación hay una camilla metálica giratoria. También hay una serie de tanques o bidones grandes que al principio piensan que contienen gasoil para la calefacción. Del techo observan cómo cuelgan algunas cadenas que sostienen una especie de tableros de madera. El sótano tiene otro acceso a través de una rampa que conecta con el exterior de la casa. La habitación les da muy malas vibraciones y no se encuentran nada a gusto allí. Incluso la habitación despide un olor nada agradable. Días más tarde, durante la visita del señor Darrell Kern a la familia para ver cómo había ido la mudanza, Carmen le pregunta por los objetos del sótano. Este le dirá que no los tire, porque son un recuerdo que quiere conservar. Deciden que la zona del sótano será para Philip y Bradley, aunque Philip prefiere dormir en el salón del comedor hasta que llegue su hermano Bradley, que está pasando unos días con su abuela, porque según le cuenta a su madre, allí abajo hay algo malvado. Pensando que eran cosas de niños, le resta importancia al comentario de Philip y deciden que espere a su hermano para que se instalen juntos en el sótano. Carmen comienza a darse cuenta de ciertos detalles que le llaman la atención. Observa que a pesar de que la casa tiene unos grandes ventanales, la luz no penetra a través de ellos por más que los limpie. Su hijo Philip oye una voz masculina que le llama desde el sótano, pero cree que es debido a la medicación o a que está medio dormido, pues suele oírla por las mañanas al despertarse. Pero un día vuelve a escuchar la voz que le dice: Philip, ven aquí. El adolescente se queda helado y, presa del miedo, decide volver al salón y poner el televisor a todo volumen. Cuando se lo cuenta a su madre, esta lo achaca a la medicación tan fuerte que está tomando. Philip se hace amigo de Cody, un chico de la casa de enfrente que suele jugar con él en el sótano. Pero con el tiempo, Cody le dice a su amigo que no le gusta ese lugar porque siente algo extraño allí abajo. Ya no era cosa de la medicación, porque su amigo también sentía algo raro allí. Será entonces cuando Philip comienza a ver sombras que pasan cerca de él, por el rabillo del ojo. Las ve esconderse detrás de los muebles y a veces incluso le rozan. Piensa que son visiones producidas por la medicación, pero un día su hermana pequeña de 4 años ve a una mujer vestida de blanco reflejada en el espejo de su habitación. Esto le confirma de nuevo a Philip de que la medicación no tiene nada que ver con lo que está oyendo y viendo. Días más tarde, el mismo Philip verá a un joven de unos 20 años abriendo las puertas batientes del sótano que le llama por su nombre. Carmen empieza a sospechar que allí está pasando algo realmente extraño. El testimonio de Philip y el de su hija acerca de las personas que han visto la pone en alerta. Incluso su marido le comenta un día que ha oído una especie de música de entierro cerca del sótano. Cuando realmente Carmen se asusta de verdad, es cuando, fregando el suelo de la cocina, observa que el agua del cubo está totalmente roja, como si fuese sangre. El día en que regresaba Bradley de la casa de los abuelos, Carmen decide preparar una gran cena de bienvenida. Saca la vajilla y cubiertos, y tras colocarlos en la mesa, se da la vuelta para agarrar el teléfono que en ese momento estaba sonando. ¿Cuál sería su sorpresa cuando, al colgar el teléfono, todo había desaparecido de la mesa y estaba colocado en los armarios? Acomodados ya ambos hermanos en la habitación del sótano, una noche pudieron ver en una de las cómodas que tenían frente a sus camas a 3 hombres que los miraban fijamente a la vez que les susurraban algo. Después de unas risas macabras y escalofriantes de los 3 hombres, uno de ellos coge un juguete que había sobre la cómoda y lo estrella contra el suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Hasta 2 años antes de que las familias Snedeker fueran a vivir allí,
La casa había funcionado como funeraria. Darrell Kern, el antiguo dueño de la casa, confirmó que antes de comprar la propiedad en la década de 1980, había servido como funeraria por varias décadas. La habitación del sótano era la habitación de los ataúdes, y los extraños bidones o tanques no contenían gasoil, sino que se utilizaron, en su día, para contener la sangre y fluidos de los cadáveres. Los sucesos paranormales crecían en intensidad. Los vasos se movían solos y las sillas cambiaban de lugar. Por las noches, las camas vibraban y la visión de sombras eran continuas. Philip llegó a ver un niño negro de unos 4 años con un traje de Superman, de que más tarde se enteraron que había sido enterrado así. La hermana de Carmen por entonces se estaba divorciando de su marido y decide hacerse cargo de su sobrina Tammy durante ese proceso de divorcio. Una noche mientras dormía, la puerta de su habitación se abrió y encontró a su primo Philip, que intentaba abusar de ella. Más tarde una ambulancia lo llevó a un hospital psiquiátrico, donde permaneció durante 45 días. La familia ya no podía soportar más. Miles de moscas invaden las habitaciones, los susurros son insoportables, el mal olor, incluso el encendido de lámparas sin tener ni siquiera bombillas. Es entonces cuando Carmen descubre en una revista el matrimonio de Ed y Lorraine Warden, los cuales se dedican a limpiar casas de fenómenos extraños. Lorraine recorre habitación por habitación ella sola, y lo que vive cuando baja al sótano la aterra. Ve a un hombre grande que está manipulando y trasladando cadáveres a los que les toca las piernas y sus genitales, es decir, que practicaba la necrofilia. Lorraine diría más tarde que aquello era una infestación tremenda del mal, que aquello no era un espíritu humano. Ed y Lorraine dejarían en la casa a 3 miembros de su equipo permanente, y cuando ven que no pueden hacer nada para liberar la casa de esas presencias, llaman al sacerdote Timothy Collan, que se enfrentará al poder demoníaco que según él habita la casa, realizando un exorcismo que le llevará más de un día entero. Después del exorcismo, la familia decidió marcharse de la casa a un piso más pequeño, y la casa fue alquilada de nuevo. Según la actual propietaria de la casa, Susan Trotta Smith, actualmente no se produce ningún fenómeno paranormal. Ella dice: "Hemos vivido en la casa durante 10 años sin que ocurriese nada. Nuestra casa es maravillosa". Durante los tratamientos que llevó Philip, el cáncer entró en remisión y no ha reaparecido desde entonces. Ahora tiene más de 40 años, trabaja como camionero y tiene 4 hijos. Pero el misterio de la casa de Connecticut aún sigue sin resolverse. Si tenés una hipótesis con respecto a este caso, déjamela en la caja de comentarios. Y si te gustó este contenido, por favor apóyalo con un like o suscribiéndote. Nos vemos en el próximo caso.